La recomendación del Tribunal de Cuentas de la Unión para que el actual gobierno reduzca el poder de los comandantes de las Fuerzas Armadas en la definición de la política de defensa es preocupante. Esa medida le quita a la Marina, al Ejército y a la Fuerza Aérea la prerrogativa de influir directamente en las decisiones estratégicas que involucran la soberanía nacional. El conocimiento técnico y la experiencia acumulada por décadas de preparación militar no pueden ser sustituidos por decisiones esencialmente políticas, moldeadas por intereses partidistas de proyectos de gobierno. El actual presidente brasileño afirmó recientemente que el país necesita estar preparado para enfrentar amenazas externas. Sin embargo, al debilitar el papel de los comandantes militares, el gobierno contradice su propio discurso. La defensa nacional exige una planificación estratégica basada en quienes conocen profundamente el uso de la fuerza, las capacidades bélicas y los límites operativos de las tropas. Quitarles ese protagonismo a los militares es como alejar a un médico de las decisiones sobre un paciente en estado crítico, dejando el tratamiento en manos de quien no tiene formación técnica. Lo que estamos presenciando puede redefinir la política de seguridad de Brasil, de una manera que puede impactar la defensa nacional por años. Pero la cuestión que se impone es, ¿quién será responsable de definir los planes estratégicos de la defensa de Brasil, sin la participación activa de los comandantes militares? Sean bienvenidos a Vida No Cuartel. 3 soldados paracaidistas murieron en la intervención federal. Yo entregué gente muerta cuando estuve en el complejo de Pena Alemão, el soldado Felipe. Se lo entregué a su padre, no delegué eso a nadie. En el complejo, en Haití, en 2007 nosotros pacificamos, no solo transformé, intercambiando disparos. Entonces, en ese momento, tuve durante casi 6 meses, 2.000 militares en la franja fronteriza, Navidad, Año Nuevo, Pascua, no hay régimen de 24 por 72 horas, es todo el tiempo el camarada ahí. ¿Y qué se incautó de droga? ¿Está bien? Voy a ponerlo así. Fueron más de 3.000 millones fuera de lo que no pasó, que no sabemos. Entonces, todas esas sesiones son visibles. Así que invito a quien quiera que vaya. La defensa de la patria no puede ser tratada como moneda de cambio político. Exige planificación técnica, visión estratégica y autonomía para quienes realmente entienden de guerra y seguridad. Apartar a los comandantes militares de las decisiones es abrir espacio para improvisaciones y vulnerabilidades, justo en el momento en que Brasil debería fortalecer su posición en el mundo. El futuro de la defensa nacional depende de decisiones responsables. Si el gobierno opta por reducir el papel de los comandantes, estará debilitando no solo la estructura militar, sino también la confianza de la población en la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas. Esta medida puede generar consecuencias duraderas, comprometiendo la soberanía y la seguridad del país. Además, los militares fueron perdiendo protagonismo gradualmente, siendo desvalorizados en sus bases funcionales, lo que se refleja directamente en la vida cotidiana de la tropa. Hay relatos de sargentos que fueron transferidos a regiones inhóspitas del país y llevan más de una década esperando una vacante en viviendas funcionales, las llamadas PNR. Esa espera interminable contrasta con la realidad de los comandantes que viven en condiciones privilegiadas, rodeados de privilegios, como vehículos oficiales y militares a disposición para atender a sus familias, y una rutina marcada por beneficios que no llegan a las bases. Esa disparidad evidencia una profunda desigualdad dentro de la propia institución, corroyendo la moral y el sentimiento de pertenencia. La situación se agrava aún más cuando se observa que hoy en día un soldado de la policía militar recibe una remuneración superior a la de un sargento de las Fuerzas Armadas. Es importante destacar que los policías merecen ese reconocimiento salarial y mucho más, ya que están diariamente en la primera línea contra el crimen.
Sin embargo, la comparación expone la desvalorización de la carrera militar, que debería ser reconocida por su relevancia estratégica en la defensa de la nación. El ex jefe de la Fuerza Aérea Brasileña, el teniente brigadier Batista Jr., advirtió en una entrevista publicada hoy por el Estadão que Brasil enfrenta una deterioración gradual pero de tal magnitud en su capacidad militar que las Fuerzas Armadas del país no están preparadas para ningún conflicto moderno. Eso es escandaloso. Esa disparidad salarial y la falta de medios para trabajar han generado una verdadera desbandada militar, con solicitudes de baja cada vez más frecuentes, desde alumnos de academias militares hasta mayores aviadores. Muchos optan por migrar a otras carreras del servicio público o al sector privado, como es el caso de la TAM, que absorbió a varios pilotos de la Fuerza Aérea que buscaban no solo mejores salarios, sino también horas de vuelo. Cabe señalar que actualmente Brasil está racionando combustible para las aeronaves y los barcos militares. Este fenómeno revela una degradación del valor institucional de las Fuerzas Armadas, que va más allá del tema salarial. Se trata de un proceso político deliberado, donde los militares son debilitados y apartados de las grandes decisiones nacionales. Al quitarles a los militares su influencia en el rumbo del país, ao retirar dos militares sua influência nos rumos da pátria, los políticos logran el objetivo de reducir el poder de una institución, que históricamente siempre ha sido guardiana de la soberanía. El resultado es lo que vivimos hoy. ¿Y tú? Lo vas a ver conmigo. Bandidos, peligrosos, traficantes, audaces, le disparan a la policía. Pon exclusivo, como dice Marcelón de Trabajo. Un país sumido en el caos, el miedo, la corrupción y la violencia en niveles alarmantes, mientras que aquellos que podrían contribuir a la estabilidad y seguridad nacional son menospreciados y marginados dentro de su propia misión. Cuando la seguridad pública, como bien recordó Jusara, y tú también lo dijiste, es el punto que más preocupa al elector, significa que el elector tiene miedo. Tiene miedo en las grandes ciudades, tiene miedo en el interior del país. También significa un fracaso del Estado brasileño en combatir el crimen. Punto final. Eso es un hecho. Otro punto grave es el impacto sobre el espíritu de cuerpo, un principio fundamental dentro de las Fuerzas Armadas. Este concepto implica cohesión, solidaridad y orgullo de pertenecer a la tropa, poniendo los objetivos colectivos por encima de los intereses individuales. Al reducir la influencia de los comandantes, el gobierno atenta directamente contra este principio, abriendo espacio para que los intereses políticos se impongan sobre la lógica militar. El resultado puede ser el debilitamiento de la confianza interna y de la motivación de las tropas, que empiezan a sentirse desvalorizadas en su misión constitucional. Mientras tanto, la violencia dentro del país crece de manera alarmante. El uso de armamento de guerra por parte de criminales contra la población y contra la propia policía es un claro ejemplo de cómo la seguridad interna se deteriora. A pesar de la gravedad de esta situación, el tema no recibe la debida prioridad del Palacio de Planalto, que hasta hoy no ha creado una ofensiva a nivel federal. El gobierno no demuestra interés en reformular la política de seguridad pública, pero parece más dispuesto a quitarle a las propias Fuerzas Armadas el poder que les garantiza autonomía y capacidad de respuesta. Esa inversión de prioridades revela un momento sombrío en el que decisiones políticas y jurídicas cuestionables transforman lo que parecía incorrecto en algo que ahora se vuelve correcto. Las Fuerzas Armadas brasileñas, aunque son una potencia regional, están por debajo de las capacidades financieras y tecnológicas que el país podría sostener. Brasil tiene potencial para convertirse en una potencia bélica mundial, con poder de voto e influencia en las grandes decisiones globales. Sin embargo, la falta de inversiones consistentes y la constante interferencia política limitan ese avance, manteniendo al país en una posición secundaria en el escenario internacional.
Si hubiera una mayor valorización y autonomía de los militares, Brasil podría consolidar una defensa robusta, con una base industrial fuerte, capaz de exportar armamento, proteger sus intereses estratégicos y garantizar plena soberanía. La reducción de poder propuesta por el TCU debilita esa posibilidad y pone en riesgo la credibilidad de las Fuerzas Armadas. El país pierde la oportunidad de alinear su política nacional con su capacidad militar, permaneciendo rehén de decisiones políticas y cortoplacistas. Las Fuerzas Armadas son instituciones del Estado y no del gobierno, ya que son financiadas por el pueblo y tienen como misión primordial defender la nación y su territorio. Los gobiernos pasan, pero las Fuerzas Armadas permanecen como pilares de la soberanía nacional. Sin embargo, el acuartelamiento de los militares ante el caos vivido en Brasil, con facciones criminales dominando cada vez más territorios, revela una inercia institucional que no es exclusiva del gobierno actual, sino que se repite desde hace décadas. Esa postura de retraimiento, en vez de protagonismo, expone una contradicción peligrosa. Mientras la sociedad clama por seguridad y orden, aquellos que tienen la preparación y la capacidad de respuesta permanecen limitados por decisiones políticas y por la falta de prioridad estratégica. El resultado es un país donde el poder paralelo avanza, la criminalidad se fortalece y la población se ve desprotegida, mientras que la institución, que debería ser el último bastión de la defensa nacional, es mantenida al margen, como si fuera solo una espectadora de un escenario de desintegración. Amarillo, gente, carácter. Baja. ¿Está bien, querido? ¡Ten crianza! Así es, hija. Hija, ahora quédate aquí, ¿sí? Calma, hay una niña aquí, hay una niña. Vamos, niña, vamos, niña, vamos, niña, vamos, hay una niña aquí. Ven. Puedes, Priscila, ve, ¿sí? Vamos, asústame ahora. Vamos. Gracias. Ay, Dios mío. Al discutir una participación de él en Río de Janeiro, yo no quiero a las Fuerzas Armadas, ¿sabes? En la favela, peleando con delincuentes. ¿No es ese el papel de las Fuerzas Armadas? Y mientras yo sea presidente, no habrá GLO. Fui elegido para gobernar este país y voy a gobernar este país. La falacia de que el militar vive solo por la misión de servir a la patria se contradice con la realidad del bienestar de la familia, porque la dedicación sin valoración no paga las cuentas ni pone comida en la mesa. La caída significativa en el número de inscritos en concursos para las escuelas militares revela que esa pasión y el sueño de los jóvenes de servir al ejército, la Marina y la Fuerza Aérea se están perdiendo. El desinterés creciente muestra que la carrera militar dejó de ser vista como un camino de prestigio y estabilidad, resultado directo de la desvalorización institucional y la falta de reconocimiento. Una vez más, la política brasileña logra imponer su lógica, debilitando una de las instituciones más importantes del Estado y alejando a las nuevas generaciones de un compromiso que debería ser motivo de orgullo nacional. Por lo tanto, la recomendación del TCU debe ser vista con cautela. Reducir el poder de los comandantes militares no fortalece la democracia, sino que debilita la defensa nacional. Brasil necesita equilibrio entre política y técnica, garantizando que los intereses de la patria estén por encima de cualquier agenda partidista.
Solo así será posible construir una nación soberana, respetada y preparada para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Deja aquí en los comentarios tu percepción sobre las Fuerzas Armadas y participa en el debate. Un buen tirador tiene que tener disciplina. El autocontrol es esencial. Adiós. Un buen cazador tiene que tener capacidad de decisión. Precisión siempre. Cazador. Deja tu like, suscríbete y mira los 2 videos que están apareciendo en tu pantalla. Adelante, combatientes. Hasta la próxima.